Les cuento que como galería y espacio D21 está realizando todas sus actividades, su programación, las exposiciones, a través de una plataforma que hemos creado en este contexto de pandemia que se llama D21 Virtual, y desde ahí nos seguimos conectando, ¿ya? Así que los invitamos también a visitarla, y también la vamos a revisar entre todos acá. Bueno, me imagino como todos y todas saben, quedamos en confinamiento a partir de marzo, y desde ahí nos hemos replanteado cómo seguir exhibiendo obras y también seguir conectándonos con el público, y dentro de ese replanteamiento surgen dos formas de exhibir el trabajo de artistas a través de la herramienta 360, que nos permite hacer un desplazamiento físico por el espacio, y está montada actualmente la muestra de Jorge Cabieses, que se llama De las prácticas cotidianas de oposición, y recientemente estamos lanzando esta exposición online, que es de Víctor Hugo Couseo, se llama Entre la cordillera y el mar, ¿ya? Así que estamos trabajando en dos formas de exhibición de obra. Fernanda va a mostrar cómo hemos montado este material de Víctor Hugo Couseo, y te dejo a ti, Fernanda, para que expliques. Ya. Bueno, como decía Gabriela, nosotros a raíz de la pandemia nos topó con la muestra de Jorge Cabieses Valdés, montada en el espacio de la galería, y la traspasamos a un formato online que es de 21virtual.cl, donde se puede ver esa muestra en formato 360. Y para continuar con nuestro calendario, empezamos a hacer la exposición de Víctor Hugo Couseo en un formato también online. Esta muestra no está expuesta en la galería en formato físico, sino está pensada y estructurada de una forma online. No sé si algunos han visto o no la exposición de Cabieses, pero aquí el menú es más o menos similar, y la exposición se orienta a muros. Tenemos el muro y el muro 2, en donde se ven las fotografías de el lanzamiento de la revista Más Turbio, Sudaca, en 1984, en donde Víctor Hugo Couseo hace una lectura de sus poemas que él titula Entre la cordillera y el mar, y en el muro 1 y el muro 2 se exhiben estas fotografías. En cada uno de los puntos que está abajo de la fotografía se puede ver el pie, la ficha técnica de cada fotografía, y si uno quiere ver la fotografía completamente, uno puede hacer doble clic en el botón y ver la fotografía completa. En el muro 2 tenemos una selección de la fotografía también, donde cada una tiene su ficha técnica. En el muro 3 tenemos dos videos. Uno es el video de la lectura poética de Víctor Hugo, Entre la cordillera y el mar, lo vamos a ver después, más adelante, donde nosotros estamos exhibiendo un fragmento de esa lectura poética, en donde hay una introducción que él lee y parte de los poemas. Y también tenemos otro video donde se habla de la vida y obra de Víctor Hugo en el marco de la muestra, en donde se repasa parte de la obra y también se ve parte de lo que es el archivo virtual, que después Alejandro va a hablar de eso. En el muro 4 tenemos los bocetos o borradores de poesía, donde Víctor Hugo hace los bocetos de estos poemas, que no son iguales a la versión definitiva. Uno puede ver el PDF del borrador de estos bocetos, los pueden descargar y ver, que son de 1984, este es el escrito original de Víctor Hugo. Y también para el desarrollo de esta muestra diseñamos un catálogo en donde transcribimos todas las poesías de Víctor Hugo y lo diseñamos específicamente para la muestra.
también se puede ver en la exposición virtual, en donde podemos ver una introducción que escribió Vania respecto a la lectura poética, y está la introducción que lee Víctor Hugo, y se ve los poemas transcritos. Todo esto está para libre descarga, lo pueden ver en la página web de D21 Virtual. Acá están todas las fotografías que se ven en la muestra, ya que en la exposición virtual solamente hay una selección, pero en el catálogo se ven todas. Después, más adelante, Varia va a hablar respecto a la curatoría de la muestra, etc. Y también finaliza con la página web, donde uno puede cliquear y irse a la página donde está el acervo de las obras de Víctor Hugo. Eso es la exposición. Claro, y el diálogo hoy día está orientado en dos sentidos. Uno, primero sobre la investigación de Víctor Hugo Coseo, lugar de donde se desprende la exposición, la curatoría, y también abrir la conversación sobre los planteamientos de lo que es exponer y exhibir obra en este contexto de pandemia. Así que eso serían las dos áreas o las dos aristas que tendría este diálogo. Y para empezar a conversar, me gustaría saber cómo han vivido este confinamiento, cómo se han conectado a actividades relacionadas con la cultura, relacionadas con las artes, cómo lo ven, cómo ha sido su experiencia, ventajas, desventajas. Yo quería compartir mi experiencia desde un trabajo colectivo que se dio, que una amiga pinta acuarelas, y yo generalmente, hago bordados, no lo hago profesionalmente ni artísticamente, pero ella se dedica profesionalmente a la acuarela. Mientras que otra amiga justamente le habló en el WhatsApp mientras hablaba conmigo, y ella hace poesía. Y resultó que por Rappi ella me hizo llegar su acuarela, y yo trabajé la acuarela con un bordado y se le hicimos llegar a esta niña para que relatara una décima de poema con un video. Y resultó muy íntimo entregar un trabajo artístico a otro. A mí me dolió mucho romper el papel de mi amiga acuarelista para poder meter mi hilo. Y fue una experiencia súper rica porque jamás había hecho un trabajo así que podría pasárselo en mano. Pero el esfuerzo de pasarlo por Rappi y toda la vuelta que se dio para que no fuera de nadie fue algo que, no sé, me quedó como marcando ocupado, como resonante en adelante. Fue bonita experiencia. Claro, no sé si el exponer a veces arte a través de pantallas es mucho más frívolo. Yo solo hago arte porque me gusta, por hobby, pero me imagino que hay gente que en verdad que se dedica a hacer poesía, o hace libros, o hace esculturas, o pinta. El espacio para exponerlo bajo una pantalla de manera fría es totalmente diferente. Eso. Gracias, Marcela. ¿Alguien más quiere compartir como su experiencia? O Vania y Alejandro, que nos acompañan también, los investigadores de la muestra de Víctor Hugo, ¿cómo ha sido para ustedes? Alejandro, por ejemplo, está desde Canadá. Sí, yo puedo decir, bueno, yo no hago arte, no soy artista, entonces yo hago investigaciones, y puedo decir que he trabajado desde antes a distancia, como con personas viviendo en distintas ciudades. Entonces igual como he mantenido esa dinámica de trabajar por llamadas de Gmail o Facebook o Skype. Pero obviamente la pandemia modificó todos mis planes, y la forma en que consumo cultura ahora, en vez de ir a lugares, ver streaming, o hay hartas actividades por streaming como esta misma. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre su experiencia. También hay una afirmación de que mucha gente ha podido
invertir su tiempo de buena forma en el área de la cultura. Eso es lo que han dicho mucho. Entonces, los espacios que se mantienen activos o que están todavía pudiendo conectarse con público, también han tenido como o sea, lo ha frecuentado mucha gente. Por lo menos nuestra experiencia ha sido buena, ha venido mucho público a nuestra actividad y nos ha sorprendido también, o sea, esta dinámica un poco incierta de cómo se da, cuánto llegan, cómo se comparte la información, son cosas que estábamos como recién entendiendo y compartiendo. Bueno, ahora el Ale nos va a compartir parte del proceso de investigación y el material que está subido en la web. Bueno, primero agradecer a las chicas por invitarme y vamos a hablar del proyecto como rápidamente porque son hartas cosas, entonces lo voy a resumir harto. Por eso, si la Feña comparte su pantalla, les voy a recomendar entrar. Bueno, la gran parte de la investigación está en la página web victorhugocodeseo.cl. Entonces, para conocer a todas las personas que nos ayudaron a hacer la investigación con entrevistas o entregando material, como Jorge Brandmeier, por ejemplo, toda esa gente en detalle está ahí en esa sección de la página web sobre el proyecto. Entonces, les recomiendo que lo lean. Lo más importante es decir que el proyecto fue inicialmente formulado en el 2017 por Justo Pastor Mellado y se tituló Corpus de Obra de Víctor Hugo Codeseo y se adjudicó los fondos de Fondar y en 2018 empezamos a trabajar en la investigación. Y consistió bueno, hicimos una descripción de cada material y la digitalizamos también. Y los materiales que quedaron que registran la obra de Víctor Hugo Codeseo están como en 3 grandes grupos. El principal, el más grande, se encuentra en la casa de Paula Codeseo, que es la heredera del artista. Esta como colección, vamos a llamar, este grupo de documentos que conservó Paula Codeseo son los restos dejados por el propio artista. Es decir, él tuvo una decisión activa de guardar estos documentos, entonces por lo tanto forman parte de su archivo personal, los que tiene Paula. En esa parte, bueno, fueron como 300 materiales que digitalizamos. En esa parte trabajamos con la investigadora Liwen, que nos ayudó a hacer el inventario de las cosas de la Paula. Ahí estamos en la sección documentos de la página web, podemos ver, ahí tenemos alojado gran parte de los materiales así de documentos. Otro grupo de documentos estaba en la casa de Rosa Lloret, pero a diferencia del anterior, este era el archivo personal de Rosa Lloret, que una sección del archivo formaba parte de vínculos con Víctor Hugo Codeseo, y eso fue lo que ella nos compartió. ¿Por qué? Porque fueron cómplices, artistas en las mismas escenas. De hecho, hicimos una entrevista con ella y su hermano Jordi Lloret, que estaba bien presente también en la exposición de ahora virtual de 21, Jordi Lloret. Y finalmente, los documentos de la colección de Pedro Montes, que es dueño de la Galería de 21 y posee varios documentos de la época conceptualista de los 70 y 80 en Santiago, y ahí varios mencionaban a Víctor Hugo Codeseo. Entonces ahora en la sección obras de la página web se ven en orden cronológico cómo ordenamos las obras. Si podéis ir a la sección obras. El proyecto original estaba ligado al estatuto de obra de arte de las cosas de Víctor Hugo Codeseo, pero cada vez era como más complejo a medida que avanzábamos en la investigación definir bien como cuál era la obra. Por ejemplo, no sé si podemos ir al principio a la Exposición Internacional de la Plástica, por ejemplo, ahí en esa obra, la imagen residual que nos queda es de un diario. El diario no es la obra y la fotografía tampoco está. Entonces, para contextualizar este resto como obra, lo que hacemos es más abajo en la ficha tener documentos relacionados.
porque en general las obras de Víctor Hugo Coseo eran inmateriales, eran efímeras y por lo tanto necesitaban más información para contextualizar. Por eso decidimos poner documentos relacionados, que por ejemplo lo que nos queda en algunos archivos es esa fotocopia o esa nota de prensa. En otro ejemplo es, por ejemplo, doble superficie, que también podemos ver en las obras. Doble superficie también es como complejiza un poco este estatuto de obra de arte, porque la obra es la página del diario, la fotografía que tomó Daniel Moreno, o las respuestas que llegaron, porque esta es una provocación al lector para que envíe una respuesta a Víctor Hugo. O sea, y existen respuestas de esa obra, entonces como que ahí, por ejemplo, abajo, claro, en la parte de documentos relacionados, vemos como otros materiales que están ligados a esa obra, como las respuestas, pero también donde se exhibió. Por ejemplo, hay una fotografía en blanco y negro, que no sé si podemos entrar, ¿sí? Donde se ve a alguien en la exposición con textos, con la obra de Víctor Hugo Coseo en las manos. En esta exposición con textos participaron varios artistas importantes como Eugenio Dilborn, Carlos Lepe, Gonzalo Díaz. Ahora, volviendo a las obras, otra que complejiza este estatuto de obra es la obra Retorno, perdón, ahí abajo se ve, que en el fondo es como la impresión de un Kodalit en un lienzo, que el lienzo no existe, pero tenemos como en los documentos relacionados las cosas que quedaron. O también otros experimentos que hizo Víctor Hugo Coseo con el Kodalit, donde lo intervenía con rayado o con fotografía. Por ejemplo, en los documentos relacionados abajo se ve uno que dice Retorno número 6, ese mismo, que es como una composición distinta, pero que sigue siendo parte de la obra de Retorno. También me gusta, una de las facilidades de la página web para nosotros con la Vania, que en todo caso diseñó Fernanda Pizarro, de la página web es la facilidad de hacer interrelación entre las cosas. Entonces, por un lado tenemos como las exposiciones y las obras por otro lado, pero las mezclamos en los documentos relacionados. Entonces ahí, por ejemplo, la segunda imagen en los documentos relacionados es una postal a la invitación de la exposición que organizó con Hernán Parada, que se llama Contingencia, donde podemos ver a Hernán Parada ahí mismo y a Víctor Hugo Coseo también, y se ve el rayado del No Más, a propósito del artista Lotte Rosenfeld, y se ve como todo ese vínculo entre también un mundo como al que perteneció Víctor Hugo Coseo dentro de los documentos. La fotografía la tomó Paz Errázuriz. Y por último, para no alargarme mucho, quería revisar la última exposición, porque Víctor Hugo fue un artista que murió muy joven, a los 34 años, y le hicieron un homenaje en 1982. Y en esta obra, o sea, en esta caluga, nosotros podemos mostrar otra posibilidad de las páginas web, que es hacer hipervínculos con otros sitios web o dentro de nuestra propio como documentos digitalizados que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, la invitación, la primera esa, pertenece al acervo, a la colección del Centro de Documentación de la Arte de Cerrillo, y nosotros podemos hacer el vínculo de documentos porque esa es la invitación a la exposición en homenaje a Víctor Hugo. O también con documentos que ya tenemos depositados dentro del archivo, o sea, de la página web, que forman parte de la estructura de la página web. Entonces el hipervínculo también es un apoyo a poder navegar como de forma más dinámica entre todas las cosas que encontramos, y eso, como que eso es lo que más puedo decir. O sea, en datos como más técnicos puedo decir que son como 445 documentos digitalizados de la colección de estas tres personas, pero también hay cosas entregadas por otras personas, como Jorge Branmayo, que ya dije, la Javiera Mansi también nos entregó una obra importante. Y eso.
Gaba, prende tu micrófono. Era importante contextualizar lo que está en la página web para entender de dónde se desprende la exposición que tenemos actualmente en línea. Y los queremos invitar a que ustedes puedan explorar antes de que Vania contextualice los puntos sobre la curatoría. Peña, no sé si puedes compartir por el chat el link de la muestra online. Y la idea es hacer un breve ejercicio de observación, que se puedan detener a lo mejor en algo que les llame la atención. Y ahí les mandé el link por el chat. De todas maneras, les voy a compartir de nuevo la muestra. También para que después podamos conversar sobre el montaje de la exposición, las posibilidades que permite esta plataforma que estamos usando actualmente. Así que vamos a dejar de compartir pantalla en 2 minutos. Bueno, también cabe destacar que ambas exposiciones que tenemos ahora online, que es la de Jorge Cabieses, con las prácticas cotidianas de oposición, y esta exposición son totalmente distintas. La de Cabieses es un recorrido 360, donde está dividida por salas. Y también es interesante, si es que hay gente que no lo ha podido ver, puede ingresar a D21 Virtual y verla, porque es otra forma de interactuar con un montaje y con la obra en sí. Bueno, ahora Vania nos va a contar también sobre la curatoría de la muestra, sobre el valor de la obra de Víctor Hugo en esta selección, y también vamos a compartir la lectura de poesía. Espero que se escuche bien. Dejo a la Vania. Esta es una exposición que armamos en el contexto de la pandemia y el confinamiento, entonces hubo que configurar otras cosas para poder exponer la obra. Y uno de los elementos que nos jugó mucho a favor es que el hecho de que estuviera todo digitalizado, que fue el trabajo que hicimos, que comentó Alejandro. Entonces desde ahí teníamos todo un repertorio de imágenes, materiales, documentos que podíamos escoger y ver cuál era más idóneo para exponer. También está el tema de que ya hay una página web, que es la que mostramos, donde ya están los documentos, las obras, las fotografías expuestas. Entonces habría que ver un material que tuviera cierta novedad, que aportara y que fuera novedoso de ser expuesta, además de la página web. Y bueno, dentro de eso apareció este video de lectura de poesía, que es inédito, y que bueno, tiene la gracia de que uno ve a Víctor Hugo Cogocedo en vivo, leyendo, uno escucha su voz. Para nosotros como investigadores jóvenes nos aproximamos a través de documentos, de fotografías, que son las cosas que nos permitieron construir este corpus de obra que está en la página web, pero no tenemos la oportunidad de acceder a la voz del artista, a verlo cómo se mueve en el espacio, a escuchar su performance poética. Son cuestiones que personas que nosotros entrevistamos nos comentaban, y de hecho por eso también es tan importante su relato oral, no solamente como por lo que ellos vieron, por dónde estuvieron, sino que también porque transmiten una especie de aura, si se quiere,
que para nosotros es imposible acceder solamente a través de los documentos de prensa o la fotografía. Entonces nos parecía muy interesante mostrar este video en el que se ve a Víctor Hugo Coseo leyendo, y también nos pareció interesante el hecho de que esa ocasión fuera el lanzamiento de una revista que se llama Masturbio y Sudacas, que la editó Jordi Lloret en compañía de las personas del Garage Matucana 19, que formaban parte importante de la contracultura underground de los 80, en la época de la dictadura, que tenían una producción editorial muy experimental, en el que jugaban con la fotocopia, con las colaboraciones de autistas. Estos eran revistas que no se vendían en los kioscos, sino que se pasaban de mano en mano, entre un circuito de creadores y gente que se movía en torno a la contracultura en esa época, y del cual Coseo era una persona muy activa. Entonces nos parecía interesante vincular el hecho de que apareciera Víctor Hugo leyendo, que ya era una novedad para nosotros, y que además fuera en el contexto de este lanzamiento, en el que asistió un montón de gente. Y se ven en las fotografías, se ven a Enrique Lin, se ve a Lottie Rosenfeld, se ve a Diamela Eltit, a Gloria Camiroaga, en fin, bueno, al mismo Jordi Lloret, por supuesto, y más gente. Entonces nos pareció una buena manera de activar esto digitalmente, a distancia. Y también nos parece interesante, también reflexionando en esto que hablábamos desde las plataformas virtuales, el hecho de que las fotografías, por ejemplo, que están aquí expuestas, estos están en el acervo documental que posee Paula Coseo, la hija del artista, y son negativos. Nosotros los digitalizamos en el marco de esta investigación, y en esa digitalización el escáner los positiva, digamos. Pero si es que esto hubiera sido una exposición física en el espacio de D21, no hubiéramos tenido los recursos y necesariamente la idea de imprimir estas fotos. Entonces estas fotos no hubieran estado expuestas de la manera en que están ahora. Por lo tanto, el acceso que permite esta plataforma a estos materiales no hubiera podido ser si es que esto hubiera sido una expo física. Por supuesto, físico hubiéramos podido exponer otras cosas, pero se abren nuevas posibilidades para documentos que están ahí en un soporte que no es legible al ojo. O sea, uno no puede exponer estas fotos desde los negativos directamente, no se va a lograr ver bien la imagen, no se va a lograr el cometido original. Quizás podríamos ver un poco el video de la lectura. Introducción. Estos 7 poemas tienen que ver con el amor, con el Génesis, con la violencia y el Apocalipsis. Con el amor porque fueron escritos para una mujer. Con el Génesis porque son en rigor mi primer trabajo poético, mi primer balbuceo. Con la violencia y el Apocalipsis porque fueron escritos en el filo del mundo. Vivimos un tiempo de guerra. La era planetaria ha sobrepasado toda ficción. La proliferación de religiones y sectas es francamente delirante, la ecología, etc. La violencia y represiones que exhiben a diario sobre nuestras vidas nos han endurecido la piel como las niñas que nacen viejos. Imposible untarse a la evidencia, imposible adaptarse a sí mismo, intentar el equívoco, orientar la lucidez. Porque ya no se trata de voltearse un tirano, de jugarse el cielo por la patria. A estas alturas la volada no es tan simple y compromete cada rincón de la humanidad. Todo esto constituye nuestro cansancio, el desencanto de nuestra militancia. Por eso, nosotros, últimos artistas del planeta, debemos resistir, pero con la resistencia que funda su valor y su potencia en la libertad y la creación como signo efectivo de agitación y disidencia. Yo propongo por ahora escribir sobre el amor con el único propósito de sentirse vivo. Víctor Hugo Coseo, Santiago de Chile, 1 de marzo de 1984. Estos poemas se llaman Entre la cordillera y el mar. Primer día. Hola, soy Jack Lamota. Perdí el avión a París hace 9 años, pero gané por nocaut un campeonato de box al aire libre en territorio nacional. Cultivé por años una hermosa amistad con un tipo que luego enloqueció de pánico. Me deslizé por las calles como por el lejano oeste a punto de disparar a cuanto se pusiera por delante.
Tuve que asesinar a mi padre en una estrecha esquina de la avenida Santa María. Luego me busqué una mujer que terminó fugándose con un individuo medio colorín. También yo me fui de otras mujeres, por ejemplo, de la hija del fotógrafo, bella mujer con la que eché a correr mi primer polvo. Abandoné la práctica del caballete cuando improvisé una Gioconda pintada de perfil. También me enamoré de la Karin, quien me marcó para siempre en el aeropuerto de Pudahuel, un día de invierno lluvioso. Y de ti, que te fuiste hoy día y me volviste a marcar en el mismo aeropuerto en que escribí con así unas letras: vuelve, vuelve porque te amo. Y esta alucinación, este vértigo inclasificable donde sin embargo quiero llorar, pero con esa misma palidez del niño que ya no soy. Segundo día. Escribí un texto de amor sobre una foto de tu rostro al modo de un jam session, en donde el ritmo y la escritura se articulaba desde esas manchas químicas, en donde cae sobre tu ojo izquierdo la palabra entre y donde la palabra boca se instaló definitivamente allí. Gracias, Feña, por compartir el video. Bueno, mencionar cómo se enuncia ahí que esto es un fragmento de la lectura total. Es un video más largo, pero las poesías las transcribimos y como ya mencionamos al principio, se pueden descargar de un catálogo elaborado para la exposición. También para contextualizar un poco esta lectura de poesía, como ya dijimos, fue en el lanzamiento de esta revista y el lugar físico donde se realizó fue en el TIDE, que es Talleres Integrales de Integración y Desarrollo Humano, que eran coordinados por Luis Weinstein, psiquiatra, en el que participaba más gente y que tenían un estrecho vínculo con la contracultura santiaguina, por lo cual se realizó el lanzamiento en las instalaciones de estos talleres. También mencionar que Entre la cordillera y el mar, que es el título de esta exposición, es el título que Codocedo le da a estos poemas, pero también, y originalmente es el título que le da a una obra de arte, ejecutada en el año 81, cuando el artista trazó la bandera de Chile en la arena de las playas de Quintero y fotografió esta borradura de los límites trazados de la bandera por las olas del mar. Como bien se sabe, Codocedo trabajó mucho con la bandera chilena, al igual que otros artistas de la época, y de hecho hay una agrupación de 3 obras que se conocen como Serie de la Bandera, en el que son 3 registros en los que Codocedo trabajó con la bandera chilena. Y Entre la cordillera y el mar es una de esas 3 patas de la Serie de la Bandera. Entonces él hizo esta acción de trazar la bandera en la playa el año 81, y luego 3 años después, el 84, escribió unos poemas que tienen el mismo nombre y los leyó en el lanzamiento de esta revista. Los manuscritos de esos poemas, que como bien mencionó Fernanda, están en la exposición virtual y se pueden descargar. No obstante, lo que leyó Codocedo en este video difiere un poco de los poemas que escribió. Los poemas están fechados entre los meses de febrero y marzo del 84 en el manuscrito. Esto fue posterior, no sabemos exactamente qué mes, pero él realizó cambios. La estructura de primer día, segundo día, introducción, eso está, pero el contenido de cada parte, Codocedo realizó cambios y nosotros no hemos podido encontrar un registro en el que estén exactamente lo mismo que él leyó. Esto es lo que podemos encontrar. Lo tiene su hija, Paula Codocedo. Entonces son varias obras y elementos que se van anudando entre sí y relacionando, y que forman parte del repertorio creativo de este artista. Eso. Sí, lo otro que es interesante, Vania, como referirnos al valor de la obra de Víctor Hugo Codocedo en el sentido de en el contexto en el que estaba, con la gente que se vinculó. Sí. Sí, bueno, como se ve ahí... No, perdón. Las narrativas igual de la escena, habíamos hablado también que también por la falta de registro, el poco, quizás, no sé cómo lo puedes ver tú, sale mucho del relato histórico de la escena de los 70 y 80, la obra de Víctor Hugo Codocedo, a pesar de que tenía un vínculo muy fuerte con
con la creación de esa época y con una postura política súper fuerte y líder en algunos grupos de los 80. Sí, pues COSEO, bueno, con esta investigación hemos podido reconstituir un poco un corpus de obra de un artista que fue parte importante de la escena de creadores, de la escena avanzada de esa época, pero que por muchos años fue una suerte de eslabón perdido de todo eso, porque como murió muy joven, en el año 78, a los 34 años, quedó como un poco truncado su producción y quedó en la memoria de mucha gente. Quedaron obras y documentos que, por ejemplo, se albergan en la colección del Museo de Arte Contemporáneo, como en la serie La Bandera, pero no había una mayor investigación que pudiera reconstruir el corpus completo, poner en contexto cada obra, hacer una claridad sobre en qué año se realizó, con quién, sino que había muchos relatos desperdigados entre amigos de COSEO, compañeros, como por ejemplo Jorge Brandmeier, que nos compartió fotografía, bueno, la misma Rosa Lloret, Jordi Lloret, y la gente que entrevistamos, Patricio Rueda, y bueno, todas las personas que aparecen en la sección sobre el proyecto, en la página web, pero no había un lugar que sistematizara toda la producción de COSEO y que un poco diera cuenta de toda la trayectoria y evolución artística que él tuvo, desde sus inicios en la Universidad de Chile, más ligado a la pintura, y luego ya pasando más a la instalación, a la performance, al arte correo. Y bueno, eso tuvo que ver con las relaciones que él también mantenía con otros artistas de la época, como Eugenio Dittborn, por ejemplo, Hernán Parada, Luz Donoso, etcétera. O sea, todo eso también es muestra de un diálogo y de un ambiente que se vivía en esa época. Entonces, claro, estaba como la figura de COSEO siempre rondando por ahí, pero no había, faltaba como una materialización más sólida de todos esos elementos desperdigados. Y sí, bueno, con el trabajo que se hizo acá, con Alejandro y bueno, todas las demás personas que contribuyeron y participaron, que ya hemos mencionado, pudimos un poco aclarar ese tipo de cosas, y el tenerlo expuesto en la página web nos parece que permite que esos sean insumos para futuras investigaciones que en el fondo den una claridad histórica de la trayectoria de COSEO. COSEO también tenía la particularidad de que era súper versátil. Él circuló por distintos grupos de la contracultura durante la dictadura, grupos que de alguna manera estaban relacionados, porque no era una escena tan grande, pero como ya dijimos, él colaboró mucho con el Garage Matucana 19, con Jordi Lloret. De hecho, él, COSEO, participó de estas revistas Más Turbio Sudaca, cuyo lanzamiento lee esta poesía. También realizó exposiciones ahí, realizó una exposición que se llama Eclipse 2, que está en la página web, en la que, bueno, consistió en una serie de instalaciones que incluían un caballo vivo que estuvo en la exposición. Toda esa información la pueden encontrar en la página web. Entonces estuvo muy ligado a todo lo que sucedía en este centro cultural. También COSEO participó en la de la agrupación de plásticos jóvenes, la PJ, y de hecho hay una colaboración ahí que se llama perdón, Alejandro, Gesto para Chile. Eso, un gesto para Chile. Que de hecho a nosotros nos sorprendió ver en la publicación de Javier Amanzi y Cristi que Víctor Hugo COSEO fue fue uno de los miembros fundadores de la PJ, y eso, como dice La Baña, era bien ecléctico y generalmente se lo vincula más a la escena avanzada pero fue parte de organizaciones estudiantiles también, como la PJ. Claro, y de hecho participó de esa obra que está recopilada en esta revista, que bueno, Javier Amanzi nos facilitó ese documento, que está en la página web y se puede ver. Y claro, fue una sorpresa encontrarnos con toda esa parte, porque generalmente COSEO también, como está inscrito en márgenes de instituciones, aparece nombrado ahí, siempre se le asocia a eso, pero nunca pensamos que también había sido parte de esta otra agrupación tan importante de estudiantes. Y bueno, circuló por muchos lugares. También COSEO, como se ve acá, tenía una faceta no solo de artista visual, sino que también le gustaba escribir. Y de hecho, entre los espectadores se ve a Enrique Lin, por ejemplo, que el gran Enrique Lin está ahí observando esta lectura. Entonces, hay mucho eclecticismo en su circulación.
publicaba también en revistas de la época, como... ¿cómo se llama? Revistas como contraculturales, donde publicó... Sí, bueno, se recogen... La Separata, en la revista de la Pech también, que salía en esos años. Él escribía artículos, o pequeñas, como cosas de opinión. Claro, tenía esta suerte como de participación en estos formatos que eran más como boletines también, como más periódicos, y también contribuciones visuales, intervenciones más visuales en revistas más de bajo presupuesto, como por ejemplo Más Turbio. Estilo fanzine. Sí, un estilo fanzine mucho más ligado como a la estética del punk, como a esa faceta. Sí, pero colaboró, o sea, fue un artista súper versátil, colaboró como se ve también con Hernán Parada en esta exposición, y ellos eran amigos, o sea, hay registros fotográficos en los que se ve esa colaboración. También formó parte de un grupo, un colectivo que se llama Burlitzer, junto con otros autores. Nosotros no nos metimos tanto con esa parte de la investigación, sino que priorizamos más con las obras en solitario. Pero esa es otra pata como de la trayectoria de Codo. Y el CEDOC, el Centro de Documentación de las Artes, alberga documentación sobre eso. Fue una artista que hizo un montón de cuestiones en colaboración con más gente. Tenía un espíritu de hacer cosas en grupo, de hacer proyectos, y también de incluir la participación externa del público dentro de sus obras. Él trabajó harto con el arte postal y también interviniendo páginas de diario, y por ejemplo en esa obra que mostró Alejandro al principio, que se titula Doble Superficie, consistió en que él se paró en la Alameda, Daniel Moreno le sacó una fotografía, y eso se publicó en un suplemento que se llamaba Rumbo, que era del diario La Tercera, con una serie de instrucciones para que la gente interviniera este cuadrado blanco que él sostenía y enviara sus respuestas a una dirección, que era su casa, y después él hacía cuestiones, esto, exponía las respuestas, o sea, le interesaba ese diálogo con el público, no era solamente hacer obra y mostrarla, sino que había una interacción ahí, y eso es interesante también. Sí, bueno, es interesante todo lo que tú mencionas, el sentido también colectivo del trabajo de Víctor Hugo Codo, las interacciones que tiene y también la conexión que hay o el criterio de selección de esa foto con la escena de los 80, de los 70, de los espacios también en que transitaban esas colectividades. Eso, queremos abrir también la conversación. Por si alguien quiere hacer una pregunta, quiere comentar qué le pareció la muestra. Hola, Marco y Fiorella. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto verlos, chiquillos. Felicitaciones, muy, muy interesante la ponencia. Yo tengo una primera pregunta que, si bien se mencionó que Codoseo tuvo una especie de pasado, o sea, partió por la escuela de pintura de la Chile y después fue derivando la instalación, qué sé yo. Ustedes en su investigación, ¿qué pudieron ver de este lado de Codoseo, de su pintura? ¿Qué descubrieron ustedes como investigadores? A simple impresión personal, nada muy específico, sino que como qué les parece a ustedes, porque me llama mucho la atención una pintura que una vez vi creo que Baña compartió por Instagram, que es muy linda, que yo la encuentro preciosa, que se ve un revólver y una mano. No sé si eso será una pintura, y me parece muy extraña para la época. El tipo de pintura también es muy, no sé, ¿qué podrían comentar sobre eso? Sí, no sé si Alejandro, ¿quieres tú o parto yo? ¿Yo? Ok. Sí, esa es una pintura que está actualmente está en el Museo de Arte Moderno, en el MAM de Chiloé, y la donó Paula Codoseo cuando se fundó ese museo para la colección. Pero claro, esta es una de las primeras obras que están enumeradas dentro de la cronología de Codoseo. De hecho, no sé, Feña, si podemos ver la
la web de nuevo, porque ahí está la foto como del montaje original, que no solo incluía esta pintura, sino que también incluía una serie de elementos como relacionados a los revólver y como al tiro al blanco, que se ven en la exposición. Y bueno, también podemos recuperar fotografía en que sale como Coseo apuntando, y todo eso. Hay que pensar que esto es el año 78, o sea, en plena dictadura, por lo cual se puede hacer un vínculo desde ese lado. Lo que pudimos observar igual en Coseo, y que él de hecho lo declara en varios de sus textos, es que había mucha influencia como del pop art y de autores como Lichtenstein, que de hecho está súper citado con el uso de estas pistolas. La figura de él y su revólver y la mano ahí apuntando, Coseo lo usó mucho. De hecho tiene documentos donde lo declara y escribe, hay uno en particular donde con lápiz grafito escribe Bang, como figuras del cómic, como que citaba Lichtenstein. Entonces yo diría que se puede como ver eso, pero también es interesante establecer la lectura de esos íconos, pero en el contexto local, como con lo que estaba pasando políticamente en Chile en esa época. Y también en el fondo cómo él exponía, porque no era solo la pintura, que de hecho esta pintura yo me pude dar cuenta de eso cuando la vi en Chiloé. Tuve la oportunidad de ir al museo y estaba justo expuesta. La pintura la están restaurando, no sé si ya habrán terminado, se llama La novia, a propósito de Duchamp también. Coseo tenía una admiración por Duchamp, por Lichtenstein, y actualmente la pintura está como una especie de materialidad como sobre un cartón o algo que está bastante como añoso, se nota que ha pasado tiempo, no es como un bastidor súper estirado e impecable, no es como se ve ahí tanto, sino que ya es algo que incluso está medio curvo por el tiempo, porque se estuvo enrollado mucho tiempo, se nota, entonces por eso lo estaban restaurando. Pero sí, o sea, fue súper interesante encontrarse con eso, y claro, esto responde a su primera etapa, como desde la escuela, muy, muy como pintor, como de su formación desde ahí. Muchas gracias. No sé si respondo bien a la pregunta. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Vania. Igual yo agregar como el proceso pictórico de Víctor Hugo, yo siento que él igual lo abandonó un poco, como que se fue más hacia la gráfica, y la gráfica como expandida en cuerpo y instalación. Pero ahí también, entre como documentos como más personales de la Paula, acuarelas que él hacía también. Y también hacía harto dibujo. Sí. Y por ejemplo, documentos que eran como... tenían otra información, tenían dibujos de Víctor Hugo Coseo y también. Y es como, era entretenido ver cuánto dibujaba. Parecía como esa gente nerviosa que dibuja cuando habla por teléfono, como mucho dibujo. Sí, mucho dibujo. De hecho, en algunos de los manuscritos de los poemas que están descargables se ven, no diría que son dibujos, porque son como rayas, pero pareciera que hubiera estado hablando por teléfono y hubiera hecho algo así, porque están rayados esos documentos, no están así, los tocó y les puso el lápiz encima. Y eso se ve, sí. Sí, hacía mucho dibujo, Coseo. Era una de las cosas que encontramos, y se notaba que eran dibujos muchas veces quizás no tan planificados o dentro como de un proyecto mayor, sino que eran como al azar, eran íconos más sueltos al azar, y habían varios, o sea, se notaba que el tipo estaba ahí siempre con la mano en eso. Sí, algunos de esos dibujos se ven en la página web, en la parte de Eclipse 1 y Eclipse 2. Él hizo como unos bocetos preparatorios de la instalación y de la ubicación donde iba a ir cada obra, cada cosa. Entonces él jugó ahí también con el dibujo, con el grafito, hacía muchas cosas con grafito. Y eso está ahí en ambas entradas de la página web, de ambas exposiciones. Gracias. De nada. Gracias por la pregunta. De nada. Hola. Hola, Carola. ¿Cómo están? Sí, no, en verdad es como una pregunta muy, muy, muy fome, pero solo aprovechar para felicitarlos por el trabajo que hicieron. O sea, creo que
es un lujo poder acceder, o sea, en el fondo, a todo ese abanico de archivos y estaba un poco el imaginario, ¿no?, que Codoseo era este personaje, como que era algo que se comentaba, era algo que se sabía, ¿cierto?, que él era alguien muy prolífico, que circulaba mucho, que tenía una obra muy diversa, en fin, que tiene, digamos que tuvo también los primeros en hacer estas experimentaciones en la calle, ¿cierto?, pero siempre se mantuvo un imaginario. Ahora está como la comprobación de que podemos acceder a esas historias y a esas propuestas de manera mucho más profunda gracias al proyecto. Entonces, felicitarlos por el trabajo, obvio, muy necesario para nuestro arte local, ¿cierto? Pero en verdad mi pregunta es muy fome, como quiero preguntar si el video ese que mostrarán, primero, como, bueno, un comentario solo que, retomando lo que tú decías, Vania, sobre como el aura, muy curioso que ahora los archivos audiovisuales empiezan a tener esta condición, como este estatuto, ¿no?, como de poder traer mejor, de alguna manera, una atmósfera, no sé, o como una... pero quería saber si iban a subir entero al YouTube de 21, o cómo se puede acceder, y si un poco también pueden comentar un poco de qué forma parte este video, si es una serie de videos relacionados con estos eventos, o si un poco cómo llegaron a él, así un poco para contextualizar y conocer, y también saber si se puede ver entero o cómo se puede ver entero. Eso. Pucha, mira, no tenemos planes como de subirlo entero por ahora a alguna plataforma web, pero nosotros igual tenemos ese video en nuestro como archivo que creamos de Codoseo. Entonces, si hay alguien interesado en verlo, después cuando esto pase puede dirigirse a D21 y nosotros le podemos ahí mostrar el video, el registro completo, no hay problema. Este video es de Paula Codoseo, apareció entre sus cosas. Las cosas de Paula no tenían como un inventario hasta antes que nosotros entráramos ahí. Y estaban como divididas sin un orden, no había un orden original dejado por Codoseo, sino que habían como distintas manipulaciones que gente había hecho durante el tiempo, habían sido trasladadas estas cosas desde una casa a otra. Entonces no había tanto orden en la medida que fuimos encontrando las cosas. De repente encontrábamos cosas que eran referentes a una obra y a la siguiente era de otra y la siguiente era de la obra anterior. Entonces apareció un día, así como de una manera muy random, si se quiere, y Paula los tenía digitalizados, junto con otros videos también, que todavía no hemos liberado porque no hemos procesado bien, pero están entre sus cosas, y lo que se tiene de este momento, este registro, es este video, que este es un fragmento, como dijimos, las fotos que estaban en unos negativos, que también los encontramos de manera así como casual, explorando todo el archivo, todos los negativos estaban juntos en distintos sobres. Entonces ahí tuvimos que hacer como una selección de qué digitalizar, luego ver ahí mismo ya cuando estaban en la vista previa del escáner qué definitivamente dejar y qué no, hacer como una especie de curatoría de los documentos. Y ahí cuando digitalizamos nos dimos cuenta bien que eran el mismo día, la misma instancia. Pero que estas fotos presentan momentos que obviamente no recoge el video, porque el video recoge lo que es la lectura poética y la gente que estaba alrededor y ese momento de ese día. Pero lo que se ve en las fotos es que hay un patio, Codoseo sale fumando, sale otra gente que no sale en la lectura poética. Y bueno, lo que nos contó también en su relato Lloret, fue que Codoseo hizo una acción en ese mismo lugar en el que no tenemos mucha claridad al respecto, no hemos encontrado ningún registro, solo tenemos este relato aislado de Jordi, tampoco hay obviamente registros de prensa ni nada, en el que Codoseo hizo una acción con un televisor que envolvió con una bandera de Chile y lo enterró. No tenemos más referencia al respecto, por lo cual por eso no ahondamos en eso y ni lo decimos, porque en realidad esto es lo único que sabemos, y es por un relato oral. Pero si se fijan, en una de las fotografías aparece Codoseo agachado con unos televisores. Entonces no tenemos la claridad si fue ese mismo día del lanzamiento de la revista o si fue otro día, pero está este relato y está esa foto, que de alguna manera están como anexadas. No sé si Alejandro quiere agregar más. Sí, quería agregar que tenemos como... la Paula tiene los archivos guardados en CD-ROM, por lo tanto
el VHS o como el material bruto, no sabemos dónde está. Y son 3 videos como los que logramos identificar en la trayectoria de Víctor Hugo Coseo, que 2 de ellos participaron en el Festival Chileno-Francés, uno en el 82, otro en el 83. No tenemos bien claros los títulos porque parecen mal anotados en el catálogo, pero en el 82 estamos seguros que fue el papel del trabajo. Y tenemos también hartas fotografías de esa acción, pero al final la obra sería el video. Y el video no lo hemos logrado, no lo hemos todavía subido como al servidor de la página web porque estamos pensando bien cómo hacerlo. Sí. También hemos tenido que gestionar con Paula envíos como remotos, por lo menos los archivos físicos cuando los escaneamos, porque a propósito escaneamos los 300 archivos de la Paula en su living. Ahí en el living no había ninguna como condición más apropiada y no logramos hacer el intercambio en ese momento y ahora tiene que ser como así, no presencial, y ha sido apostado. Pero esos 3 videos van a formar parte de la página web de Víctor Hugo Coseo, están autorizados y todo. Sí. Lo que necesitamos saber es cómo, porque los medios de video en internet tienen como sus propias cláusulas y hay que como saber bien, porque son distintas empresas, como Vimeo y YouTube, son distintas empresas y cada una tiene sus condiciones, y los materiales de arte son más delicados como hacer cosas, como de ir subiéndolo en cualquier plataforma. Entonces estamos en ese proceso, van a ser parte de la página web, los videos. Súper, sí, o sea, aparte que vamos a usar y todo eso. Bueno, yo creo que por la hora vamos cerrando, y si alguien más quiere hacer una pregunta, consulta, comentario, también pensar o quizás... Hola Francisca, cuéntame. Tengo una pregunta que también es un poco fome, como decía la Carol, relacionada como súper con la documentación o con el inventario, digitalización, etcétera, que se hace de estos fondos en particular. Bueno, yo ahora soy asistente de colección del MAC y estamos en un proceso que es de larga data, igual es una pega ardua, que es clasificar de alguna manera todas las fotografías que tiene la colección del museo, y en eso igual nos hemos entrampado muchas veces en, por ejemplo, denominar si una fotografía es registro de acción de arte, registro de performance, registro de bla bla bla, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ustedes le llegan a dar un nombre de repente? Claro, tenemos estas mismas series que comentaba la Vania, que son las de repliegue de la bandera, entre cordillera y mar, o sea, etcétera, y de ahí de a poco haciendo un poquito de investigación, gracias a ustedes también que está todo esto muy bien documentado, hemos podido llegar a ciertas pesquisas que es como, claro, podemos decir que esto es un registro de acción de arte, pero también nos topamos de repente con la barrera de en qué minuto es como el registro de una performance o de una acción en particular, y cuando hablamos de acción de arte se está remitiendo necesariamente al CADA. Entonces también era parte del CADA, no era parte del CADA, era colaborador, y se empiezan a generar todas estas dudas que son muy parte del circuito de la época donde están todos estos artistas moviéndose y pululando por distintos espacios. ¿Cómo hicieron esa pesquisa? Me gustaría saber. Yo puedo decir algo. Con Vania entrevistamos a Mario Fonseca, que fue el que hizo la primera versión de esa serie que tiene el MAC ahora, pero que imprimieron en otro año. En el 88 lo imprimieron con Mario Fonseca. Hablamos con él nos contó como todos los detalles de eso y nos dijo cómo fue una decisión de Víctor Hugo Coseo. Pero, por ejemplo, ahora voy a intentar yo compartir pantalla. Ahí, por ejemplo, en una de las acciones de Víctor Hugo Coseo, que es la de el repliegue de la bandera que estamos hablando ahora mismo, sorry. La acción de la intervención de la bandera. Déjame mostrar esto. Porque Víctor Hugo Coseo mostró esas fotos en varios lugares. Y, por ejemplo, en la exposición Eclipse, él mostró esas fotos de la acción de la intervención a la bandera, que son estas. No sé si estoy compartiendo bien mi pantalla. Sí, estoy compartiendo. Esas fotos también son una parte de una serie que se enmarcó y se
decidió hacer una cantidad de copias específicas que iba a ir a la colección del MAC, después terminó en otra en la colección del MAVI. Mario Fonseca tiene su propia copia, creo que Rosa Lloret también tiene alguna, no sé si es esta acción o la del repliegue frente al Museo de Bellas Artes, pero bueno, esas copias de esas 5, por ejemplo, impresiones que hicieron en el 88 están ahí y se consideran una obra, porque están como en una colección. Pero, por ejemplo, Víctor Hugo hizo otras impresiones de esas mismas fotos y hizo otras composiciones, como esta que vemos aquí, de una foto que tiene la Paula en su archivo, y que yo nunca he visto esta composición en ninguna exposición y tampoco la he visto como considerada obra, que ahí hay como, por lo menos hay 16 fotos. Entonces, como que, claro, lo que decís tú, es verdad, como llegar al límite entre decidir cuándo es obra o no. Lo bueno, lo que sabemos es que esa serie que él decidió de las intervenciones a la bandera, de esta serie de las banderas, las decidió él en el 88 con Mario Fonseca, y eso él nos lo dijo en el momento de la entrevista. Pero hay más fotos, hay otras fotos. O sea, por ejemplo, aquí está en el frontis del Bellas Artes, el repliegue, la misma parte de la misma serie, pero aquí encontramos una donde está frente al Museo de Bellas Artes y que forman parte del mismo conjunto que tenía la Paula, pero, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo, perdón, en el mismo lugar, pero al otro lado. Sí. Y esta no forma parte de la serie y tampoco se mencionan como obra. Uh-huh. Entonces, es registro de la acción, es obra, es como una palabra, es como una decisión difícil. O sea, claro, lo que pasa es que lo que nos enfrentamos nosotros, claro, que los registros de acción sí son obras por la calidad en la que llegan al museo en este caso. El problema que se nos presenta de repente es, claro, muchos de estos artistas alguna vez fueron parte del CADA o no, etcétera, y dependiendo de ese momento uno puede encasillarlos como registro de acción de arte, propiamente tal, que tiene referencia con el CADA. Entonces, como esa es la pregunta, ¿cuál es el límite hasta cuando yo digo que es acción de arte y digo que quizás es registro de acción? No más. ¿Me entendí? Como está esa delgada línea que se empieza a difuminar y que es parte también como, gracias a la documentación que podemos acceder, ustedes, todos los que trabajamos en estas cosas, que se puede encasillar en algún minuto como acción de arte y no otra cosa. Esa era como mi duda, como que eso tiene relación con el CADA específicamente. O sea, yo creo que, claro, dentro como de lo que tú decís de la labor y la gracia de los documentos, nosotros pudimos ver, y de hecho se vio hace un rato, que CODOSEO tenía estrecha relación con los miembros del CADA. Bueno, se ven varios en la lectura de poesía, pero además en este rayado que se ve en la foto que aparece con Hernán Parada del No Más, esto fue una convocatoria y hubo una participación, una colaboración, y finalmente igual estos artistas coincidían en muchos lugares, como sí. El CADA, claro, si bien es cierto, fue formado por estos 5 integrantes, a lo largo de su trayectoria hubo personas como, no sé, Marcela Serrano, por ejemplo, que de alguna manera estuvieron ahí alrededor y participaron de la poética y de ciertas cosas del CADA, pero ahora no son los miembros oficiales del CADA, pero sin embargo estaban súper relacionados. Y por ejemplo, no sé, la obra Autocríticas de Marcela Serrano, en el que ella se pinta el cuerpo de blanco, eso dentro de las personas que lo filmó está Lotte Rosenfeld. Y eso está en súper como consonancia con el tema del medio litro de leche y lo que estaba haciendo el CADA. Y de hecho uno ve las fotos de la presentación de esa exposición del CADA y aparece Marcela Serrano sentada junto con los miembros del CADA. Entonces, de repente, claro, es difícil. Los relatos oficiales del CADA nos dicen que el CADA era Balcells, el TID, Rosenfeld, Castillo y Zurita. Pero uno viendo los registros empieza a ver también otros colaboradores que quizás no son los fundadores del CADA, pero que sí tuvieron estrecha relación y participaron, colaboraron con estas acciones. Entonces yo creo que de repente ahí uno se puede basar en la documentación para decir, mira, había una relación, o sea, Ale quería ir. Sí, que por ejemplo Cecilia Vicuña y Eugenio Tellies hicieron acciones para no morir de hambre. En el arte, sí. Y ellos no son
No son miembros del CAO, sí. Claro, están ahí en un límite, y de hecho esas acciones fueron como 3 acciones en distintas partes del mundo, súper coordinadas, como fueron pensadas para hacerse de esa manera simultánea, pero claro, ellos no son partes del CAA y trabajaron, o sea, la obra es la misma en el fondo, la temática de la obra, que es la leche, el hambre y todo eso, la usaron los 3 como de manera coordinada. Ujú. Muchas gracias. De nada. Bueno, agradecerle su participación, sus preguntas, sus intervenciones, a Vania, a Alejandro, eso. Y bueno, los vamos a estar constantemente invitando para todas las actividades que se vengan.